Bueno, continuando con el tema de congruencia, vamos a hacer la propiedad de la bisectriz. Todo punto situado sobre la bisectriz de un ángulo equidista de sus lados. Por ejemplo, yo tengo la bisectriz AP correspondiente al ángulo QAR. Como es bisectriz, va a bisecar al ángulo en dos ángulos iguales A y A respectivamente. Entonces, de acuerdo a la propiedad, se va a cumplir que P equidista de los lados de ese ángulo, es decir, se va a cumplir que PQ va a ser igual en este caso a PR. Entonces vamos a ver la demostración. Para la demostración voy a tener el triángulo AQP. Voy a tener que la suma de los ángulos interiores de este triángulo es igual a 180 grados. Como tengo que el ángulo QAP es A, si nosotros llamamos al ángulo QPA C, entonces se va a cumplir que el ángulo A más C tiene que ser igual a 90 grados, más este 90 grados sería 180 grados. Por lo tanto voy a tener que el ángulo, o que la suma de A más C es igual a 90 grados. Entonces en el triángulo APR voy a tener que tenemos el ángulo A, por lo tanto el otro ángulo, el ángulo APR, tiene que ser igual al ángulo C para que todo sume 180 grados. Ahora, recordando uno de los casos de congruencia de triángulos, por ejemplo, tengo el caso de ángulo lado ángulo, tengo ángulo alfa, barra y ángulo teta, y en el otro triángulo también tengo ángulo alfa, barra y ángulo teta. Eso quiere decir que ambos triángulos son congruentes cuando tienen dos pares de ángulos congruentes y un lado y un par de lado congruente. Entonces, si nosotros llamamos al lado AP cuadrado, que en este caso viene a ser la hipotenusa de ambos triángulos rectángulos. Ahora, si consideramos los dos triángulos, el triángulo AQP con el triángulo APR, voy a tener que en el primer triángulo, en el triángulo AQP, tengo ángulo A cuadrado y ángulo C. Y en el otro triángulo también tengo ángulo A cuadrado y ángulo C. Eso quiere decir que ambos triángulos son congruentes por ángulo lado ángulo. Entonces, como ambos triángulos son congruentes, eso quiere decir que a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. Entonces, en el primer triángulo, en el triángulo AQP, al ángulo A se le va a poner el lado PQ, que le vamos a poner dos bolitas rojas, y de la misma manera, en el otro triángulo, al ángulo A se le va a poner el lado RP, que también tiene que ser dos bolitas. Entonces, como ambos lados son dos bolitas, eso quiere decir que el lado PQ es igual a PR. Y de esta manera podemos ver que este punto P equidista de los lados del ángulo QAR, ¿no? Donde AP viene a ser la bisectriz de dicho ángulo. Bueno, no olviden suscribirse a mi canal, nos vemos en otro video.